escuelita. ¿Y qué vamos a hacer, hermana Lucre, antes de comenzar? Vamos a estar orando, hermana Liz. Así es, así que todos cerraditos los ojitos, que vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, mi Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta hora que tú nos permites compartir tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú, Señor, hablas a nuestros corazones. Te pedimos, mi Señor, que tú, Señor, estés preparando también el corazón de cada niño que va a escuchar tu palabra, Señor, que lo pueda atesorar, mi Dios, que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por este día que tú nos das. En tus manos dejamos esta escuelita bíblica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Así es, hermana Lucre, como estábamos aprendiendo el domingo pasado. ¿Qué estábamos aprendiendo el domingo pasado? ¿De qué hablamos? A ver. Estábamos hablando, ¿recuerdan? Acerca de que el Señor Jesús empezó a llamar a sus primeros discípulos. Muy bien. Y hoy nuestra hermana Lucre va a continuar esa clase, así que deben estar muy atentos. Hermana Lucre. Bueno, vamos, como estaba diciendo la hermana Liz, vamos a hablar acerca de los discípulos. Porque el Señor, como hablamos siempre, se hizo como hombre, dice la palabra del Señor. Se hizo un hombre, entonces Él nos mostró su amor y nos mostró cómo debemos nosotros manejarnos. ¿Y cómo nos mostró cómo debemos manejarnos a través de estos discípulos? Que Él necesitaba compañeros que trabajen con Él. Porque sabemos que Él lo necesita. Podemos decir, no, pero Dios, el Todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas, solo podría hacer. Pero Él nos mostró a nosotros su ejemplo en todo. Primeramente, siempre recordamos como Él era como un niño, como todo, seguramente se lastimaba, se caía, porque Él dice que se hizo hombre y fue creciendo en sabiduría. Y cuando empezó este ministerio, a los 30 años, Él empezó a trabajar y a hacer tantos milagros, como decía nuestra hermana Lee. Y yo le voy a leer por qué llamó a sus discípulos. Vamos a leer, a ver, en Marcos capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice que Jesús se apartó a la mar con sus discípulos. ¿Se recuerdan que eran 4? La clase pasada ya la hermana Liz estaba hablando de Pedro. Después, ¿quién más era? A ver, los chicos. ¿se acuerdan? Jacobo. Muy bien. Después, Juan. Muy bien. Después, a ver si se recuerdan. Andrés. Muy bien. Estos eran los 4 primeros discípulos que llamó el Señor. Dice así, se apartó con esos 4, sus discípulos, y siguió gran multitud de Galilea, dice, y de Judea, y de Jerusalén, y de Idumea, y de la otra parte del Jordán, y los de alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, hermana Liz. Imagínense, el Señor empezó a hacer milagros, empezó a hacer sus obras maravillosas en las personas, y escuchaban, seguramente hablan, el Señor Jesús es maravilloso. Empezaban a hablar de las maravillas que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Empezó a venir multitud. ¿Vieron qué hermoso es hablar a otros del Señor Jesús? De esa salvación tan grande que Él nos regala, hermana Liz, y nos da ese ejemplo. Vamos a seguir. ¿Qué pasó con esta multitud? Dice, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a Él, porque había sanado a muchos de gran manera que caían sobre Él, cuantos tenían plagas por tocarle. Y los espíritus inmundos, escuchen, al verle, dice que se postraban ante el Señor Jesús. Imagínense, dice, y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¡Qué bárbaro! Hermana Liz dice que los espíritus malos también se postraban. Ahí vemos que se cumple la palabra del Señor, que el Señor dice que todos están debajo de su pie, todos están sujetos a Él. Estos demonios testificaban, dice, miren qué importante que nosotros como hijos de Dios, más aún tenemos que testificar y hablar a la multitud como esto. Vamos a seguir viendo esto. Dice, mas Él les reñía mucho que no le manifestase, porque sabía el Señor Jesús, conocía quién eran sus hijos y quién no eran sus hijos. Pero escuchen, y estableció 12. ¿Cuánto estableció? 12. Ahí
ahí vemos, dice, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Vieron para qué era? Ahí vemos el punto. Era para que le ayude a hablar, porque había tanta multitud. Y el Señor nos enseña que debemos trabajar en unidad, hermana Liz, alentar a otro. Nosotros seguramente los niños tienen amiguito, compañerito. Qué importante seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y decirle a nuestros amiguitos, ¿quieres ir a la escuelita? Mirá, vení, vamos a mirar. O pasarle el link de que nosotros siempre estamos pasando acá el link de la escuelita dominical, hablarle para que ellos conozcan del Señor Jesús. Así como el Señor Jesús buscaba discípulos, nosotros podemos ser como hijos de Dios, hablar de nuestro Señor Jesús, testificar Amén. de Él. Todo lo que ustedes ya aprendieron de la escuelita del principio que comenzó y antes de la pandemia ya. Cada uno, hay muchos niños que asisten a una iglesia, hay muchos niños que asisten a nuestra iglesia y que ya han escuchado de la maravilla, de la misericordia y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor ya está preparando nuestro corazón y no debemos tener temor, chicos, de hablar del Señor Jesús como lo hacían estos discípulos. Muy bien. A ver, dice, y que tuviesen, dice, potestad para sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Todo eso le iba a dar potestad. A Simón, acá vemos uno más. A Simón, el cual puso por nombre Pedro. ¿Se recuerdan? Ahí la hermana Lisa habló acerca de Pedro. Después, ¿cuál puso por...? Y a Jacobo, hijo de Zebedeo. Ahí ya vemos, ¿cuánto vemos? Dos. Y le apellidó Boanerges, que es hijo del trueno. Y a Andrés. Y a Felipe. Ay, Andrés. Después a Felipe. Después vamos a seguir. Están atendiendo, ¿eh? Ya dijimos 4 y ahora con Felipe 5. Después Bartolomé, ya 6 discípulos. Y a Mateo, otro, a ver, 7 discípulos, Mateo. Después el octavo, a Tomás. A ver, nuestra hermana Liz nos está mostrando esto para que ustedes se memoricen. Tomás, después a Jacobo, hijo de Alfeo. Miren, otro chicos, Jacobo, ¿no? otro Jacobo. 2 Jacobos todavía, ¿vieron? Después a Tadeo. Y, a ver, vamos a seguir a Simón. Miren acá. Y el último a Judas Iscariote. ¿Vieron? ¿Cuántos discípulos entonces escuchamos? ¿Vimos acá? 12 discípulos que escogió nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos que necesitamos los unos de los otros. Vieron que el Señor Jesús era tan maravilloso, tan poderoso, pero igual nos mostró el compañerismo, nos mostró, dice la palabra del Señor, que Él no vino a ser servido. No es que Él escogió a los 12 discípulos, sírvanme, lávenme los pies, sírvanme, a ver, allá quiero agua, quiero esto. No tenía, dice, ese carácter altivo nuestro Señor Jesucristo, sino que Él era humilde. Y ¿saben qué? Él mostraba, dice que Él les servía. Porque Él dice, no vine para ser servido, sino para servir a los demás. Qué hermoso es tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo, hermana Liz. Amén. Y eso es lo que le enseñaba a Pedro. Dice que ellos tenían potestad de sanar enfermo, de sacar demonios. Pero ¿saben qué, chicos? La palabra del Señor nos enseña que dice que no tenemos que sorprendernos o alegrarnos. Ay, sí, yo quiero servirle a Jesús porque yo quiero sanar enfermo, yo quiero ser famosa, yo quiero que todos me nombren, yo quiero que todos me miren porque yo sano enfermo, porque yo... No, dice que el Señor Jesucristo dice que no se sorprendan que los demonios salen de las personas, que mucha gente son sanada en el nombre de Jesús, sino que lo que más debemos gozarnos es que nuestro nombre
nombre estén escritos allá en los cielos, en el libro de la vida. Amén. ¿Y cómo vamos a hacer eso que Dios dice? A ver, ¿quién quiere ser mi hijo? Dice así el Señor. ¿Quién quiere ser mi hijo? Así yo anoto en el libro de la vida. Ustedes saben que Dios tiene un libro enorme, debe ser, hermana Liz. No sé, no me imagino, porque imagínense, en el mundo hay tanta gente que saben que hay mucha gente que hace este paso de fe, que es creer en nuestro Señor Jesucristo. Y volvemos al versículo, al primordial que dimos de la boquita. ¿Se recuerdan? A ver, a los chicos que no vieron todavía esa clase, unas clases anteriores van a ver donde nosotros mostramos una boquita y decía el versículo, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese nomás deben hacer, creer en el Señor Jesús. Y cuando alguien dice con su boquita, yo creo en el Señor Jesús. ¿Sí vos crees? Sí. Bueno, voy a anotar cómo es tu nombre. A ver acá, ¿cómo es tu nombre? Alejandra. Bueno, Alejandra, ¿vos crees en el Señor Jesús? ¿Sí? Bueno, Alejandra confesó con su boca. Y el Señor conoce su corazoncito y ahí vas a ver si realmente creyó, y ahí anota el nombre. Así que todo aquel niño que todavía no dio ese paso debe confesar y decir, yo quiero creer en yo creo en el Señor Jesús, y Dios va a anotar ese nombre. Entonces dice que no tenemos que gozarnos. Va a sanar enfermo. Si me voy a la iglesia, voy a sanar, voy a hacer esto como el Señor Jesús, porque yo quiero ser como... No, sino que nosotros debemos preparar nuestra vida para hablarles a otro de Cristo, para decirles a otro, el Señor Jesús te va a salvar de ir al infierno, porque hay dos caminos, el infierno y el cielo. Para ir al infierno saben que no hay que hacer nada, pero para ir al cielo debemos confesar con nuestro labio. ¿Por qué digo no hay que hacer nada? Porque el mundo está en delitos y pecados. Ya pecaron desde Adán y Eva, y entonces ya están ya al infierno. Pero cuando confesamos con nuestra boca en el Señor Jesús, ahí se abre una puerta en los cielos y nuestros nombres son escritos por Dios. Y eso es lo que hacían los discípulos. Hablaban de esa maravillosa salvación. También hacían milagros. No quiere decir que, no, yo quiero ser salvo, pero no me voy a sanar. Si por ahí estoy enfermo y oramos de corazón, Dios es misericordioso, es bondadoso. Él dice que es grandioso. Sus maravillas son enormes, no se puede contar. Él puede sanarte, Él puede salvarte, Él puede, por ahí estás triste por alguna situación, Dios te puede dar alegría. Solamente tenemos que allegarnos a Él. Como esto dice que estos discípulos eran preparados. Jesús conocía su corazón. Y ellos, cuando le llamaban, dice que ellos, ¿qué pasaba? Como decía la hermana Liz cuando le llamó, ¿qué estaban haciendo? Algunos ¿qué estaban haciendo a la orilla del mar? Estaban con sus redes, sacando los peces. Algunos estaban arreglando sus redes. Pero hermana Lucre, cuando el Señor Jesús les llamaba, ellos decían, ahora no puedo. A ver, cuando le llamó a Felipe, ¿será que dijo, no, ahora no puedo, Señor? O estoy con mis padres. A ver si le llamó a Bartolomé. No, Señor, estoy limpiando mi casa. Estoy aquí con mi familia. ¿Será que dijeron así? No, ¿O un pero pusieron? Dice que como contó la hermana Liz en la clase anterior, ella dice que, como contaba nuestra hermana, dice que le llamaba el Señor y ahí nomás dejaban sus redes, todo lo que estaban haciendo. Eso es lo que quiere el Señor Jesús de nuestra vida. Que con un corazón sincero le digamos, Señor Jesús, quiero seguirte. Señor Jesús, quiero hablar de ti para que otros vengan a tus pies, a que otros vengan en este camino, a que otros también sean salvos y no vayan al infierno. Hermana Liz, ¿vos querés que algún amigo, alguna amiga, alguien
que vos hayas conocido vaya a sufrir en el infierno? No, hermana No. Lucre, no. Y entonces nosotros debemos hablar del amor de Cristo. Así como el Señor Jesús escogió a estos discípulos, el Señor quiere tu vida, quiere escogerte, te escogió a ti. Porque no es casualidad que vos estás escuchando esta escuelita dominical, sino que el Señor quiere, te llama, vení. ¿Sabes qué? Habla de mí, cree en mí. ¿Y saben qué? A ver, yo traje algo acá, hermana Liz, mira. ¿Qué vemos acá? Ay, ¿Qué vemos acá? A ver. hermoso! ¿Les gusta, chicos? Sí. Sí, ¿vieron? Dice que el Señor Jesús preparó, dice, se fue al cielo a preparar un castillo, dice, calles de oro, mar de cristal, está allá en los cielos. Pero dice que el Señor Jesús trazó un camino el cual debemos seguir, hermana Liz. Y estos discípulos debían seguir a nuestro Señor Jesús, debían seguir sus pisadas. Dice el Señor Jesús en su palabra, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar, dice su palabra. Él quiere que nosotros le sigamos, pero ¿cómo le vamos a seguir? Vamos a seguirle siendo como Él, de esa manera, caminamos. A ver, ¿cómo era el Señor Jesús? Que vemos acá, dice, era misericordioso. Vamos a poner una escalerita acá que nos lleva al cielo, que nos muestra a cómo ser como nuestro Señor Jesucristo. Dice acá que nuestro Señor Jesucristo era lleno de gracia. Entonces, si nosotros seguimos su pisada, vamos a llegar a eso que el Señor preparó para nosotros, un castillo. Acá dice, amor tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron? Van avanzando. Así vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando en este camino precioso, el cual nos llamó. ¿Qué tenía nuestro Señor Jesucristo a pesar de diferentes circunstancias que estemos pasando? Enfermedad, cualquier circunstancia como la pandemia, que nos da seguramente un temor de salir, como dice la gente, tienen ese temor, pero nosotros aún debemos tener paz, porque nuestro Señor Jesucristo es el que nos da esa paz. Él dice que era bondadoso, era muy bondadoso, ¿vieron? Para llegar al cielo. Miren dónde nos lleva el camino de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, yo soy, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al cielo si no es recibiendo a Jesús en su corazón. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, nos dice el Señor Jesucristo. Y vemos acá estos pasos que seguían estos discípulos. Así nosotros debemos seguir estos pasos. Y con esta actividad que trajimos le vamos a mostrar el versículo que deben aprender ustedes en este día. A ver el versículo que preparó Dios para nosotros en este día. A ver, ¿qué dice acá? Dice acá, oí la voz del Señor. A ver, niños, repitan conmigo. A ver. Oí la voz del Señor. Todos en su casa repitan. ¿Qué decía? ¿A quién enviaré? ¿Y quién nos oirá? Entonces respondí yo. Así todos los niñitos tienen que decir, yo respondí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué hermoso este versículo está en Isaías capítulo 6, versículo 8. Entonces nosotros debemos oír la voz de nuestro Señor, que en esta mañana nos llama a seguirle como sus discípulos le siguieron. ¿Qué vamos a decir? Dice el Señor, ¿a quién enviaré a aquellos que necesitan? ¿Se recuerdan que una multitud le seguía al Señor Jesús? Y el Señor Jesús decía, ¿a quién le voy a enviar? Porque hay tanta gente que mi voz no va a alcanzar para todo. Porque necesitaba nuestro Señor Jesucristo que otros nos mostraba. ¿Se recuerdan que yo le decía? No es que Él necesita porque no tiene poder, sino que Él nos mostró con su ejemplo el compañerismo. Él alentaba a otro a hablar de las buenas nuevas del reino. ¿A quién enviaré? ¿Y quién nos oirá? A ver, ¿quién oirá al Señor Jesús? A ver. Yo iré
cuando Dios nos llama, heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué hermoso versículo, niño. Así que, hermana Liz, qué hermosa enseñanza de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, como estos discípulos. A ver, niños, vengan acá, vamos a despedirnos, Vamos a despedirnos para hacer la actividad. Les saludamos a todos los niñitos, les amamos, que puedan obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que todos podamos obedecer realmente con un corazón sincero. Así que, hermana Liz, nos despedimos, nos vemos en la actividad. Nos vemos en la actividad, chicos. Nos despedimos con nuestra hermana Steffi. Que el Señor le bendiga. Despedirnos para hacer la actividad. Les saludamos a todos los niñitos, les amamos, que puedan obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que todos podamos obedecer realmente con un corazón sincero. Así que, hermana Liz, nos despedimos, nos vemos en la actividad. Nos vemos en la actividad, chicos. Nos despedimos con nuestra hermana Steffi. Que el Señor le bendiga. Bueno, chicos, vamos a hacer nuestra actividad. Hoy vamos a hacer algo parecido a lo que hizo nuestra hermana Lucre con el castillo. El camino hacia el castillo con los pasitos, ¿recuerdan? Bueno, vamos a necesitar una hoja blanca, ¿sí? Y vamos a necesitar algunos retacitos de cartulinas que tengan por ahí en su casa. Todos vamos a usar retacitos. Bueno, vamos a necesitar una cartulina grande, ¿sí? ¿Vieron? Necesitamos color marrón, amarillo, celeste, marroncito para el camino, ¿sí? Todos son retacitos. Tijeras, también vamos a utilizar algunos recortes que tengan por ahí de florcitas. Y colores para ir pintando, lápiz, colores, goma de pegar para pegar los recortes que vamos a hacer con la cartulina. Ahora sí, chicos, empezamos. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy. Sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Bueno, chicos, vamos a dibujar un castillo. Serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Bueno, chicos, ya hicimos los recortes. ¿Vieron ahí? Dibujamos un castillito. Dibujamos nubes. ¿Vieron? Ahí le vamos a colocar un poco de pasto, ¿sí? Si tienen florcitas de revista, algo, lo ponen ahí. Y también tenemos un solcito que Alejandra nos hizo acá. Así que lo vamos a pegar ahí en la esquinita. Y yo tengo un... Bueno, chicos, así está quedando nuestra actividad. Vieron que lo hicimos todo con recortes de cartulinas. Hicimos el cielo, el castillo, el caminito. ¿Y saben dónde vamos a poner nuestro versículo? Lo vamos a poner en el camino. En el libro de Marcos, capítulo 16, versos 15. Marcos 16, 15 dice la palabra del Señor. Y les dijo... Gran diluvio apareció junto con toda su familia y los animales en el arca entró. Quiero conocer el... Bueno, chicos, así quedó nuestra actividad el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor le bendiga. Chau, chau.